pide que personas con experiencia apacienten sus corderos, pastoreen esas ovejitas pequeñas. Es decir, personas que se han arrepentido de sus pecados. Pedro es un discípulo que negó la fe, negó a Jesús, negó su amor, negó ser discípulo del Señor, se avergonzó de Jesús. Pedro fue un discípulo que cayó en muchas experiencias dolorosas, difíciles y vergonzosas en las que quizá varios de nosotros en algún momento de nuestra fe hemos caído. Pedro sabía lo que era el desánimo, Pedro sabía lo que era volver atrás y volver a empezar. Simón Pedro era un discípulo experimentado, maduro, era un discípulo con un carácter robusto, era un discípulo que ahora seguía al Señor con madurez, con seriedad, con un gran compromiso. Y a este hombre con este perfil y con estas características, el Señor le pide que apaciente sus corderitos. Esa iglesia infantil, esa iglesia juvenil, esa iglesia eh, joven que nosotros lideramos, pastoreamos o en nuestros hogares estamos educando. Por eso, amados, la importancia de que tomemos tan en serio la iglesia infantil. Desafortunadamente, para muchas de nuestras iglesias, ellos son molestos, hay que entretenerlos, pero la invitación en esta noche es a que reflexionemos, a que nos comprometamos y a que hagamos de nuestra iglesia infantil, adolescente, juvenil, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que ora, que adora, que memoriza la palabra, una iglesia que sirve al Señor desde su más temprana edad, una iglesia que se convierte. Los niños pueden convertirse, arrepentirse, sentir la presencia del Señor y amarle con todo su corazoncito. Así que responsabilicémonos con temor y temblor delante del Señor por esta iglesia y por el valor tan grande que estos niños tienen para el Señor, para el Señor. Desafortunadamente, y tengo que decirlo, este es un tiempo donde los niños no están viendo en sus padres en la importancia y el lugar que la iglesia debe tener. ¿Sí? Esto de virtualizar la iglesia tiene sus ventajas, pero también tiene grandes desventajas. Y una de ellas es que nuestros hijos también tienen una fe virtual. Y la casa del Señor, a la que la Biblia le da tanto lugar, tanto valor, tanta preeminencia, no la tiene en muchos de nuestros hogares cristianos nazarenos. Vemos el culto desde la casa, en pantaloneta, en chanclas, en cualquier facha, comiendo, recostados en el sofá, sin un momento previo de adoración, de oración. Los niños están distraídos, estamos haciendo 2 o 3 cosas a la vez y a la par estamos escuchando el culto. Y ese es el modelo de iglesia que nuestros hijos están heredando en este tiempo de pandemia. De ahí la importancia, la urgencia, el llamado, la reflexión seria que como padres, como líderes, como siervos y siervas del Señor debemos tener en este tiempo. El domingo no es un día para pasear, para descansar, para dormir hasta las 10, 11, 12 del mediodía. No es un tiempo para evitar ir a la iglesia y preferir ver el sermón por Facebook, por YouTube, ¿verdad? Sino que es un tiempo para llegar a la casa del Señor, para congregarnos con todos los protocolos de bioseguridad, pero para enseñarles a nuestros hijos el valor y la importancia, la necesidad y lo irreemplazable que debe ser la casa de Dios en nuestros hogares nazarenos. Todo parte de allí, amados. Todo parte de allí. Así que, sin más, quiero que oremos y quiero que entreguemos esta segunda jornada de capacitación sobre abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en las manos del Señor, ¿ok?
Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora de la noche queremos pedir tu dirección, que hagas de los vientos tus mensajeros y de las redes de internet tus instrumentos. Para eso es que son estas redes, Señor, para capacitarnos, para reflexionar, para unirnos, para aprender. Y colocamos esto en tus manos, Señor, porque tú quieres una iglesia segura, una iglesia santa, una iglesia, Señor, confiable en nuestras comunidades, una iglesia que no es tropiezo para nadie, que no tiene escándalos sexuales, ni se ve envuelta, Señor, en este tipo de situaciones tan turbias. Una iglesia transparente, de puertas abiertas, una iglesia con un mensaje propicio, pertinente, oportuno para esta generación, Señor, que te necesita tanto. Padre, oro por los hogares, oro por los siervos y las siervas, por quienes te sirven en las iglesias del Nazareno, para que tú, Señor, les unjas y nos des esa seriedad, ese compromiso, ese amor, esa entrega para liderar, pastorear a los niños y a los adolescentes de nuestras iglesias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos en esta noche. Amén y amén, iglesia. Muy bien, cuando son las 7:20 de la noche, entonces vamos a continuar con la secuencia de videos que vimos ayer. Si hay alguna inquietud o algún comentario, vamos a tener tiempito para hacerlos, ¿vale? Entonces comencemos, mis amados. Regálenme en unos segundos, por favor. Papi, yo le di compartir pantalla, pero no veo el video, mira, no me aparece. No lo veo. No, este soy yo. Mira, aquí está. Aquí está, míralo. ¿Por qué no me sale? Pastora, abre primero el video y luego le das compartir pantalla. Aquí, voy a abrirlo acá. Pero es que mira, aquí ya no. Vamos a este que es el sexto, papi. Bienvenidos. Sí, allí. Dale en la flecha donde dice compartir pantalla. Ya voy, pastor. Aquí en Zoom. Ajá, compartir pantalla. Míralo aquí. Dale doble clic. Eso. Ajá. Ok, gracias. Ahora vamos a hablar de los métodos para reducir el riesgo. En este segmento hablaremos acerca de los métodos para reducir el riesgo de abuso sexual de menores por parte de un adulto. Para empezar, los empleados deberán estar alerta para reconocer y tratar de detectar conductas de cultivo en los programas para niños. Recuerden, un abusador adulto va a obtener acceso a menores que están dentro de su edad y sexo preferencial. A través de oportunidades profesionales y de voluntariado, el abusador va a elegir a uno o más niños y usualmente serán aquellos
que están marginados o que tienen ciertas necesidades. El abusador empleará una conducta diseñada para sondear, erosionar y tumbar las barreras del menor. Si el menor es demasiado pequeño, el sondeo de estas barreras puede ser diferente al usado por un abusador que se enfoca a niños mayores. Pero tanto el propósito como la meta es la misma, aunque la manera en que se les hable y los incentivos que se les ofrezcan sean diferentes. El abusador que está tratando de victimizar a un pequeño podría introducir juegos secretos de manoseo o podría usar medios sociales electrónicos, pornografía o bromas de tipo sexual. La clave para evitar el abuso en una supervisión adecuada. La supervisión es mucho más efectiva si el adulto supervisor está entrenado para entender y reconocer las conductas de cultivo usadas por un abusador. En cada programa debería de haber reglas que se comuniquen de una manera clara y apropiada la proporción que debe existir entre los menores y los adultos supervisores. Debemos comunicar con claridad la proporción antes mencionada y entrenar a estos adultos para que reconozcan los patrones de conductas que son característicos del cultivo por parte de los abusadores. En adición a la supervisión adecuada, es importante mantener conductas corporales y verbales apropiadas y entre los niños. El riesgo del abuso se reduce. Las reglas que se regulan en nuestros programas indican claramente lo que se considera apropiado en cuanto a las muestras de afecto hacia nuestros menores y de la misma manera cuando las acciones físicas inapropiadas son llamadas por nombre, son definidas y son prohibidas. Lo que es apropiado o no apropiado está claramente establecido por escrito en sus reglas y procedimientos. Los empleados voluntarios y menores entenderán claramente qué es lo que se espera de su conducta, tanto física como verbal, y reconocerán cuáles son las conductas inapropiadas. Adicionalmente, los empleados deberán de evitar la interacción no supervisada de uno a uno con los menores, y los adultos deberán evitar a toda costa cualquier interacción de uno a uno con los menores en circunstancias en que dicha interacción no sea supervisada por otro adulto debidamente entrenado que pueda ver o decir qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó. Tener un testigo. Si un menor hace un alegato en esta circunstancia, es muy difícil negar el alegato y es casi imposible probar que algo es falso. Eviten ponerse en situaciones no supervisadas de interacción de uno a uno con los menores. Es simple. De la misma manera, los empleados deberán de evitar dar obsequios, regalos y otorgar privilegios especiales a uno o más de estos menores en particular. Es apropiado dar un regalo de parte de un grupo de adultos, eso está bien. Es correcto darle a un niño un obsequio de parte de una organización. Con tantos niños con carencias, es difícil decirle a las personas que no traten de llenar las necesidades del menor. Simplemente se debe de llenar las necesidades del menor con prudencia. Y por lo tanto se debe hacer de parte de un grupo, no de un individual. ¿Por qué? Porque una conducta de cultivo muy común por parte de los abusadores es seleccionar a un menor para darle regalos o privilegios especiales. Es por eso la razón que los empleados deberán evitar darle privilegios especiales a algún niño en particular. Si se dan privilegios, estos se deben dar a todo el grupo y no nada más a un niño o a un grupo de niños en especial. Y esto se debe evitar especialmente si el dador es un individuo adulto que estará en una posición de autoridad o supervisión sobre el menor que está recibiendo el regalo o el privilegio. Lo último en nuestra lista, no debe haber secretos. En todo programa infantil debemos de evitar la percepción que hay secretos. Ya hemos establecido que los abusadores renuncian a la confidencialidad en el proceso de cultivo para abusar a un menor. Debemos de evitar completamente la confidencialidad. Juegos secretos, lugares secretos, así como caricias secretas. Muy bien, si quieren preguntar algo, por favor, les pido que lo escriban en el chat porque no quiero activar micrófonos, amados,
para evitar que haya mucho ruido. Si no hay preguntas, entonces podemos continuar. Quiero aclarar algo o más bien hacer énfasis en algo que los videos repiten una y otra vez. La capacitación hace énfasis en esto y es en cuidar esas barreras que los abusadores procuran erosionar. Entonces, debemos estar siempre de la mano con la palabra de Dios. Como iglesia, tenemos un recurso muy valioso que es la Biblia, y esa Biblia debe estar siempre en nuestros hogares, leyéndose, en el altar familiar, en nuestras iglesias, enseñándose obviamente a nuestros niños y adolescentes, para que esas barreras físicas no se erosionen, no se debiliten, ¿sí? Él hace mucho énfasis también en niños vulnerables. Y estos niños vulnerables, que son los más susceptibles de ser abusados, o niñas, generalmente son solitarios, son niños que pasan mucho tiempo solos y son niños sin supervisión cercana de sus padres. Así que esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Rescato el hecho de que él menciona que el riesgo se reduce cuando hay educación en nuestras iglesias, en ministerios, en nuestras familias, sobre lo que es correcto e incorrecto en las caricias, en los juegos, en las manifestaciones de afecto, lo que es apropiado y lo que no es apropiado, se debe enseñar y eso debe estar muy claro. Tenemos que poderle decir a nuestros hijos, mira, si algún día sucede algo de lo que te estoy diciendo, alguien, cualquier persona, te toca o te propone o te amenaza o te pide que te quedes callado, porque la confidencialidad es una característica muy marcada del abuso sexual, no lo puedes permitir. Entonces ya ese niño, esa niña, ese adolescente está enseñado desde su hogar, desde su casa, y tiene claridad sobre lo que es apropiado y lo que es inapropiado, ¿verdad? Y esto va a evitar que sucedan situaciones donde se pueda presentar algún tipo de acoso o de abuso. ¿Está claro? Voy a mirar el chat aquí un momento. Están saludando. Permítanme en un momento, por favor. Lugar de su presencia, Bucaramanga. Qué lindo. Tuluá Valle. Qué bendición tenerlos acá. Barranca Bermeja. Luzmila Rollero, dice aquí, Distrito Nororiental. Ana Yerlis Flores, Iglesia del Nazareno Tuluá. Bueno, Caterine Chinome es de esta casa, ¿sí? Costa Rica Valle, aquí estoy viendo el chat. Si alguien quiere preguntar algo por el chat, por favor, para yo leerlo y contestarlo cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Sandra Galindo es de aquí también de la casa. Bueno, aquí veo Jericó, Antioquia. Alejandrita Bustamante me saluda. Alejandrita, también te saludo yo a ti. Qué rico tenerte en esta noche acá. Muy bien. Vamos entonces a continuar con el siguiente video, con la siguiente enseñanza. Estén muy atentos, por favor. En este segmento vamos a hablar del impacto que el abuso sexual tiene en los menores. Algunos de estos efectos que pueden ser vistos inmediatamente y que se manifiestan a corto plazo son los siguientes: baja autoestima, vergüenza y culpabilidad, ansiedad, nerviosismo, temores y fobias,
pérdida de interés, desinterés en una persona o en una actividad que antes él disfrutaba, el enojo, automutilación. A la automutilación algunas veces se le llama cortarse. En el pasado el cortarse ocurría principalmente entre las mujeres víctimas de abuso. Actualmente es más común que las víctimas varones recurran a cortarse. En el pasado los terapistas y expertos creían que la acción de cortarse era de hecho un grito de auxilio. Ahora estamos comenzando a ver situaciones en que aquellos que se cortan son tanto hombres como mujeres y se están cortando en lugares que no son visibles fácilmente, tales como la parte interna del muslo, en las axilas o en lugares que sean cubiertos con ropa interior. Los terapeutas profesionales creen que el acto de cortarse es un mecanismo de defensa utilizado por un menor para aislarse del dolor y la confusión que son resultado del abuso sexual infantil. Ella o él quieren saber si realmente pueden sentir, así se cortan intencionalmente, inician el dolor para confirmar que pueden sentir y por lo tanto están vivos. Por supuesto, el cortarse puede ser una expresión para pedir y obtener ayuda, especialmente cuando las cortaduras pueden ser curadas muy fácilmente. Otros efectos a corto plazo pueden incluir el orinarse en la cama, pesadillas, el no ir a la escuela, el salirse de clases, el huir y el rebelarse. Por lo mismo, estén alertas y observen los cambios de conducta. Por ejemplo, si en su programa un menor que nunca ha mojado la cama en sus actividades en las que se pasan la noche o mientras toma su siesta, de repente empieza a orinarse en ella. Este cambio de conducta podría indicar que el menor está siendo abusado sexualmente. Todas las conductas mencionadas con anterioridad son efectos a corto plazo del abuso sexual de menores. También puede haber impactos a largo plazo del abuso sexual de menores, la depresión, pensamientos o actos suicidas, desórdenes alimenticios, tales como la anorexia y la bulimia. Los desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia están relacionados con el control. Con frecuencia, mientras está siendo sexualmente abusada, la víctima soporta la falta de control y posteriormente él o ella ejercitan control sobre su cuerpo a través de un desorden alimenticio. Los desórdenes alimenticios pueden afectar tanto a los varones como a las mujeres que han sido víctimas del abuso sexual. Los efectos a largo plazo también incluyen conductas promiscuas, enfermedades venéreas, embarazos, modestia excesiva. La modestia excesiva es cuando un menor o un adolescente se viste con varias capas de ropa. El mensaje que está enviando es: no vas a ver cómo se ve mi cuerpo porque me voy a poner capa sobre capa de ropa. Conducta que busca afecto. Las conductas que buscan afecto o conductas sexualizadas inapropiadas para la edad infantil son un efecto común de largo plazo. Abuso de sustancias. El abuso de sustancias es el uso de drogas en cualquier forma, es automedicación. Las víctimas de abuso sexual pueden automedicarse usando alcohol, medicinas o drogas callejeras y usan estas sustancias para anestesiar los recuerdos dolorosos o para escapar de su inhabilidad de lidiar con lo que les ha sucedido en el pasado. El abuso de sustancias es un efecto a largo plazo muy común en el abuso sexual infantil. Prostitución. Los menores que han sido víctimas de abuso sexual se convierten en abusadores de otros niños más pequeños o más débiles que ellos. Pero esto no es verdad para todas las víctimas de abuso sexual infantil. El sugerir que todas las víctimas de abuso sexual se vuelven agresores sexuales es incorrecto e injusto. Los estudios nos muestran una correlación entre los varones jóvenes que han sido abusados y que no reciben ayuda ni terapia y las conductas sexuales nocivas hacia sus compañeros o niños menores. Muy bien, amados. Quiero resaltar de este video que acabamos de escuchar una cosa bien importante en la que quiero que estemos claros, y es que él menciona estar alerta
y observar los cambios de conducta. Esto sí que es importante como mentores de nuestros hijos, como siervos del Señor, estar alertas y observar los cambios de conducta. Él mencionó muchos cambios de conducta y si usted ve que eso su hijo no lo hacía, no lo practicaba, no es normal ese comportamiento, pregúntese, acérquese, indague, observe y esté siempre muy atento, ¿sí? Esté siempre muy atento a este tipo de comportamientos en sus hijos. ¿Mm? Ok, les pido que escriban por el chat la pregunta, por favor, porque si abro los micrófonos, empieza a haber muchísimo ruido y va a ser difícil así. Pero usted puede escribir la pregunta, por favor. ¿Vale? Muy bien. No hay preguntas, qué juiciosos que están. Entonces vamos al siguiente video, por favor. Ahora, vamos a hablar de qué hacer si un menor de edad reporta el abuso. ¿Qué es lo que usted deberá de hacer si un menor reporta abuso? Primero, escuche y responda con calma. El responder de una manera que no sea con calma ni es apropiado ni es de ayuda. Cuando un adulto responde de una manera por demás emocional, el menor podría retener información por temor a causar problemas o dificultades. Si un menor reporta un abuso, muéstrese sensible, aunque la información que se le esté dando sea vaga o parcial. Es normal que los menores digan solamente una parte de la situación para sopesar la respuesta del adulto. Si él o la menor piensan que le creen, podría sentirse seguro o seguramente más para proveer aún más información. De hecho, él o la menor podrían negar lo que dijeron inicialmente. De la misma manera, los niños muy pequeños podrían no tener el vocabulario suficiente para describir lo que les ha ocurrido. Cuando un menor se les acerque y les dé alguna información en cuanto al abuso, respondan con calma y estén alertas para captar la información aunque ésta sea vaga o parcial. Si un menor les reporta hechos en los que le parece que está reportando un abuso, deben de tener cuidado con las preguntas que le hagan. Es natural y también apropiado que ustedes quieran más información y es correcto hacerle preguntas que les ayuden para obtener más información. Pero estas preguntas deben ser apropiadas. Como por ejemplo, ¿hay algo más que me quieras decir? ¿O qué sucedió después? No haga preguntas que causen que el menor se avergüence. Una pregunta así podría de una manera indirecta sugerir que el abuso es culpa del menor. Los siguientes son ejemplos de preguntas que causan vergüenza. ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no corriste? ¿Qué traías puesto? ¿Por qué estabas ahí después de tus horas? ¿Por qué no dijiste que no? Estaba prohibido ir a esa parte del campamento. ¿Por qué estabas ahí? ¿O por qué te esperaste hasta ahora para decirle a alguien? Estos tipos de preguntas pueden causar que el menor sienta que él o ella fueron responsables del abuso que les ha ocurrido. Y como reacción a estas preguntas, el menor podría sentir vergüenza y reaccionar de tal manera que deje de proveer información. Eviten hacer preguntas que causen vergüenza y bochorno. Si usted recibe información de que un menor está siendo sexualmente abusado, cultivado para ser sexualmente abusado, o simplemente observa conductas sospechosas que causen que usted sospeche de abuso sexual, repórtelo inmediatamente a su supervisor. Si es posible, la información también deberá ser reportada a las autoridades penales.
a la policía o a los servicios de protección a menores, de acuerdo a lo que requieren las leyes de su estado. También existe la posibilidad que la conducta que usted haya observado o escuchado de o acerca de un menor vaya en contra de las reglas y procedimientos de su organización y que no requiera que se reporte a las autoridades. De cualquier manera, reporte toda conducta sospechosa o información que reciba de un niño a su supervisor para que él o ella sepan lo que está sucediendo. Si usted sabe de alguna conducta inapropiada que debe ser reportada a las autoridades, asegúrese de hacer ese reporte. Esta es la regla general. Cuando tenga duda, reporte. Recuerde, no hay secretos. Como adultos que participan activamente en el cuidado de menores en programas infantiles, uno de estos menores podría venir a ustedes con una experiencia perturbadora. El niño podría decirles: hay algo que quisiera decirte, pero tienes que guardarlo en secreto. O, si te digo algo, me prometes que no vas a decir. Como adultos encargados, estamos propensos a decir: por supuesto, yo puedo guardar el secreto. Y me gustaría que tú me dijeras lo que quieres decir. Y es exactamente en este punto donde debemos ejercer un cuidado extremo. Si el menor les dice del abuso que él o ella han sufrido, será necesario hacer un reporte a las autoridades a fin de proteger al menor y cumplir con los requisitos de la ley relacionados al reporte del abuso infantil. Si a ustedes se les requiere que reporten, ustedes tendrían que regresar con ese niño y decirle: ¿sabes qué? No puedo mantener en secreto lo que me pediste. Entonces, el menor podría sentirse víctima por partida doble. Si un menor le pidió a ustedes que mantengan algo en confidencia, usen algunas variaciones en estos ejemplos como respuesta. Mira, quiero escuchar lo que tú quieres decir, pero no puedo mantenerlo en secreto si alguien está siendo lastimado. Esto le hará sentir al menor que para usted, él o ella son más importantes y que usted está dispuesto a escuchar, pero también que algunos secretos no se deben guardar. Está claro, ¿verdad, iglesia? Hasta aquí vamos claros, vamos bien. ¿Mm? Muy bien. Ok. Quiero resaltar el hecho de que es importante escuchar y responder con calma, ¿sí? El hecho de que debemos formular preguntas correctas que no hagan sentir culpable al niño o a la niña que ha sido victimizado o acosado sexualmente, como si tuviera la culpa, ¿sí? Pero no las leo. ¿Dónde están las preguntas? Yo no las leo. No las leo. No, en el chat no las leo. En el chat arriba hay preguntas, dice. ¿Me ayudas aquí, mi amor? Porque yo no las veo. Pero ya llamo al pastor para que me ayude porque requiero ayuda. Ella me dice que en la parte de arriba hay preguntas, pero yo no veo preguntas. Mira. Admitamos a esto. Hola, pastora. Aquí hay una pregunta. Dice, si hay interés de una menor hacia un adolescente, ¿qué hacer? No escucho, mi hermano Juan Carlos se muteó. Dice acá, Está muteado, no te escuchamos. Yo no te escucho. 1, 2, 3 ahí. Sí, te estamos escuchando, pastor. Ok, Listo.
Di- Repita la pregunta, pastor, por favor. Listo, dice aquí, si hay interés de una menor hacia un adolescente, ¿qué hacer? ¿Una menor de cuántos años? ¿Un adolescente de cuántos años? Porque la adolescencia va hasta los 20. Listo, acá hay otra pregunta, dice, ¿qué hacer si un hermano abusa de un niño? ¿Cómo podemos actuar con el abusador, con la niña o niño y con la familia? El abuso es un delito. Eso no se trata. No es una cosa espiritual que haya que exorcizar o atender en consejería. Lo que se debe hacer es lo que el marco constitucional nos dice que debemos hacer, y es denunciar a las autoridades. La primera ruta, el primer paso al que hay que ir puede ser una inspección de policía o una comisaría de bienestar familiar o... ay, se me va el nombre en este momento, ya me acordaré, denme un segundo. Comisaría de familia. Comisaría de familia, gracias, pastor. Una comisaría de familia. Pero me preocupa el término tratar. Me preocupa el término tratar porque a veces como cristianos espiritualizamos lo que no se debe espiritualizar. Y esa persona que abusa de cualquier persona que abuse de un niño comete un delito. Comete un delito. Y escuchen, si han escuchado con atención esta capacitación, cuando se descubre que un abusador ha manoseado o ha abusado a un niño, ya ha abusado a más de 200. A más de 200. Ese no es el primer niño. Él ya perdió la cuenta de cuántas niñas o niños ha abusado. Así que si no lo denunciamos a las autoridades, porque qué pena, es familiar, es tío, es papá, es padrastro, es hermano, es líder, es maestro, es vecino, lejos y bien complicados, pues esa cadena de abuso, imagínese los estragos tan grandes que va a causar, porque eso genera un efecto en cascada impresionante. Ahora, la Entonces, situación sería, digamos, la pregunta, pues, no, yo ya entiendo, por ejemplo, es, hay un niño de 10 años tocando a un niño hermanito de 4 o 5 años. ¿Cómo se maneja ese tipo de cosas? Porque yo considero que ahí sí cabe el término trato, ¿no? ahí sí cabe el término trato, por supuesto. Hay que buscar especialistas en eso, mis amados. Hay que acudir a especialistas que sondeen el contexto, porque eso no es gratis. Eso no fue que el niño se levantó un día y le dio por manosear al hermano. Sí, total, total. ¿Sí? Ahora, aquí Hay un trasfondo familiar. Tal vez el niño está siendo estimulado sexualmente de muchas maneras. total, Eso es un tema muy complejo de abordar, pero hay que llevarlo a un profesional. total. Yo estuve cerca, hago un paréntesis, de un trato de un adolescente que quiso abusar de su hermanita y obviamente el trasfondo era que el niño estaba viendo mucha pornografía en casa. El problema fue que encontró pornografía en el computador de su papá, ¿no? Claro. Entonces, eso es la cosa, ¿no? Aquí dice, hay una pregunta que nos hace una hermana y dice, ¿qué hacer con una niña de 9 años interesada en un menor de 15 años? Ah, bueno, aquí ya Carle hay Correa, ¿sí o edad. no? Bueno, aquí importante, pastor y amados, explicarle a nuestros hijos que los amigos se buscan por pares, por pares. Es decir, los amigos, compañeritos, de donde surge el amorcito, el primer amorcito de nuestras hijas y de nuestros hijos, la primera noviecita, noviecito, amigo especial o como lo queramos llamar, el que les gusta, el que les atrae, del que quieren estar cerca y darse picos y con los que tenemos que estar a cuatro ojos con ellos, amados, pero que es inevitable, debe ser por pares. El problema cuando nuestros hijos se relacionan con grupos mayores es que de ahí puede surgir esa persona que les atrae, que les gusta, porque no les hemos enseñado desde la casa que no es apropiado que se relacionen con personas, escúchenme, más allá de los 3 años de edad. Si tu hija tiene 9, el límite de niños y niñas con las que se debe relacionar es 12 años, por mucho, y 9 y 8
y 10. Ese debe ser el rango de las edades. Yo tengo una hija que hoy día tiene 27 años y siempre le recalcamos y le enseñamos con amor, con mucha dedicación, que no podía, y le prohibimos, por supuesto, amistades mayores de 3 años a ella. A veces nuestras hijas son muy altas, acuerpadas, trozudas, o sea, tú me puedes decir que tiene 9, pero seguramente si yo la veo, esa china parece de 12 o 13, ¿sí? Hay niñas muy, muy desarrolladas que tienen 10, 11 años y parecen de 15. Pero aunque su cuerpo sea grande y sea acuerpada y alta y lo que quieras, mentalmente, físicamente, ella tiene su edad, 9 añitos. Así ya menstrue, por ejemplo, porque hay niñas de esa edad que ya están menstruando. Entonces, importante que nuestra casa, nuestro hogar, tenga unos valores claros, lo que es apropiado, lo que es inapropiado. Amigos, relaciones, círculo de amigos de la edad, no grandulones adolescentes, por grande, acuerpada y robusta que sea tu hija, porque de allí empiezan esas relaciones a generarse. Listo, aquí hay una observación que nos hacen y es, no es raro que la madre de un niño sea indiferente al abuso que está recibiendo de parte de su padrastro. Y esto, como lo decían los videos y como lo has dicho tú, es de concientizar y hacer responsable, ¿no? Por ejemplo, no es correcto que un padrastro esté bañando a su hijastra independientemente de la edad. Hay que tener muchos cuidados. Recientemente escuché de un abuso de una niña de 7 años, debido a que su padrastro era quien la bañaba, la arreglaba y todo ese tipo de cosas. Hay cosas en las cuales cuando hay hijos fuera del matrimonio, hay que saber tener mucho cuidado con el proceso de cómo se acuestan, de cómo se arrunchan en la cama para ver una película y todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que ahí es un trabajo que tiene que hacer las madres, los padres, y dos, creerle al menor, ¿no? Estamos en un tiempo donde muchos menores han tratado de denunciar a su padrastro o a su familiar y lo que hacen es guiarlos a culparlos como si fueran mentirosos, ¿no? Sí, este es un tiempo en el que se ha perdido el pudor. El pudor es una palabra que ha caído en desuso. Ya incluso tú le preguntas a un jovencito qué es pudor o qué. No tienen ni idea qué es el pudor, porque el pudor se ha perdido en la práctica y se ha perdido en la moral de los hogares cristianos. Ahora hemos entrado en una mentalidad muy mundana, muy abierta, de que la desnudez es linda, la desnudez es hermosa y mi hijo anda desnudo por la casa hasta grande y mi hija anda en tangas brasileras por la casa hasta señorita y el papá también y se bañan todos desnudos y se van a acampar al camping y todos en pelota como en el huerto del Edén. Una locura. O sea, se perdió por completo el pudor y nos mostramos desnudos hasta grandes y incluso sé por experiencia pastoral de familias donde hay juegos sexuales, donde el papá y el hijo desnudos juegan a que el hijo le pone el pene al papá en la cara y el papá no se deja y el hijo anda en pelota y duerme desnudo en la cama de los padres y sobajea a la mamá y la manosea en recocha, molestando, y esto, amados, es totalmente impúdico. No estamos hablando de un discurso moralista, estamos hablando del pudor. El pudor, el Señor dice, no verás la desnudez de tu padre, no verás la desnudez de tu madre, no verás la desnudez de tus hijos. Eso está escrito en la palabra. Y esto propicia escenarios que estimulan el abuso sexual dentro de las familias, sobre todo cuando no hay consanguinidad, sino que es un padrastro. Es mucho más fácil, aunque también se ven padres en tíos, en hermanos, es mucho más fácil cuando no hay consanguinidad. Vamos al siguiente video, ¿les parece? Ok. Vamos. No sé si, perdóname, aquí hay una pregunta, me parece, digamos, digamos, pertinente responderla. ¿Qué podemos hacer como pastores
con un caso de abuso dentro de la iglesia. Creo que nuestra responsabilidad es denunciarlo. Total, pastor. Es que eso no se puede, y si de algo sirve este taller de capacitación, es dejar el miedo de denunciar que me meto en un problema, que luego no sé qué, que de pronto, que quizá, que tal vez, que a lo mejor. Eso se tiene que denunciar, porque entonces el abuso sexual se convierte en algo que en psicología se llama tabú. ¿Qué es un tabú? Algo que está pasando, que está sucediendo, que todos lo sabemos, pero nos hacemos los locos, como si eso fuera a dejar de suceder por obra y gracia del Espíritu Santo, y eso no va a dejar de suceder. Así que no podemos mirar hacia otro lado, sea quien sea, sea quien sea. Hay que denunciarlo, porque el abuso sexual de un mayor a un menor es un delito y se debe denunciar como delito. Así el denunciar afecte a una familia, se desbarate un hogar, se caiga una iglesia, se divida un ministerio, es lo que sea. O sea, es que yo no puedo ni siquiera contemplar la posibilidad de que es que este hogar se va a dañar, entonces que abuse de la niña hasta que esa pobre criatura algún día de alguna manera se pueda ir de la casa, porque escapar de ese loquero, de ese manicomio donde la mamá cristiana sabía del abuso y alababa al Señor en la iglesia diciendo santo, 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 mientras el marido le manoseaba a la hija, pero para no divorciarse, para que la gente no se enterara, para que no hubiera un escándalo, porque yo no sé qué situación sea. Entonces quedémonos calladitos, porque qué tal un divorcio, qué tal aquí una denuncia, qué tal un carcelazo, qué nos ponemos a hacer. Y esa criatura vulnerada, ¿quién está pensando en los derechos de esa criatura que no tiene quien la defiende, quien la proteja? Es una criatura indefensa, vulnerable, que depende de tu protección, depende de tu criterio, depende de tu amparo. Y prima esa personita, prima su corazón, prima su protección, prima su bienestar por encima de cualquier otra situación o circunstancia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay un joven de 23 años que duerme desnudo y no me gusta que lo haga, ¿sí? Amados, si el hijo de 23 años, imagínate, se muestra desnudo delante de la mamá, es una falta de respeto. Pero eso no lo hace de la noche a la mañana. Mi hija tiene 26 y te aseguro que ni a mí, que soy su mamá, se me muestra desnuda. Jamás. Yo dejé de ver la desnudez de mi hija hace muchísimos años. Mucho menos al papá, porque digamos es el caso opuesto, es hijo con mamá, en este caso mío sería hija con papá. No habría ni la más mínima posibilidad de que Daniela se mostrara desnuda delante de su papá, ni durmiera desnuda y no hubiera, o sea, no existe esa posibilidad. Eso no está bien. El pudor, iglesia, no la mojigatería, no la santurronería, no el moralismo, se llama pudor. Búsquelo en la Biblia, por favor, búsquelo en un diccionario, se llama pudor. Hay que recuperarlo, ¿sí? Porque la desnudez no se debe exhibir, no se debe exhibir delante de los padres, ni los hermanos, ni los amigos. ¿Ok? Es importante esto que lo tengamos, ¿sí? Dice que lamentablemente en muchos hogares el temor no deja denunciar, pero a mí lo que me preocupa es que mientras el adulto tiene temor del qué dirán, temor de perder a ese ser que pues en realidad no entiendo qué tiene de querido y de amado, ¿sí? Hay una criatura, hay un menor de edad, hay un adolescente que lleva años soportando, aguantando, sufriendo en silencio, y todavía con un agravante. Considero yo que es un agravante, porque si fuéramos mundanos, hermanos, y estuviéramos en el mundo, en el trago, en las drogas, en la prostitución, en el degenero, en la inmoralidad, bueno, vaya y venga. Pero estamos en Cristo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, estamos vestidos del Señor Jesucristo.
Y nuestros hijos ven en nosotros esa incoherencia, esa caricatura de cristianismo, donde en la iglesia somos unos y en la casa somos otros, lo que tanto se nos ha enseñado, se nos ha discipulado, se nos ha predicado. Y esto hace mucho más daño que el mundo mismo. Esta incoherencia y esta manera de vivir tan encontrada, tan distinta, tan opuesta a la palabra de Dios, hace que nuestros hijos, cuando tengan capacidad de decidir y de elegir, aborrezcan la iglesia, detesten la fe y no quieran volver a pisar un templo cristiano en su vida. El daño es grande, grave, y solo por la gracia de Dios no puede ser reparado. Puede ser reparado, pero casi que yo diría que es irreparable. Así que los casos de abuso sexual se deben denunciar porque el abuso sexual es un delito. ¿Ok? Muy bien. Pastor, ¿vamos al siguiente video? Sí, señora. Ahora, vamos a hablar brevemente acerca de su responsabilidad que tenemos para reportar el abuso de menores. Cuando sea apropiado, debemos de reportar el abuso y las sospechas de abuso a las autoridades correspondientes, a la policía o a los servicios de protección a menores. En los Estados Unidos, cada estado tiene una ley que requiere que se reporte el abuso físico y sexual de menores. La mayoría de las leyes de estos estados también requieren que se reporte el abuso emocional y el descuido físico. Además, estas leyes requieren que se reporten las sospechas de abuso o descuido físico. Las demandas específicas de las leyes pueden ser diferentes entre un estado y otro. Las leyes pueden variar en términos de quién recibe el reporte, cuánto tiempo tenemos para hacer el reporte, qué información se requiere y los castigos probables por no reportar. En general, estas leyes no nos requieren que investiguemos el abuso. Simplemente se nos pide que le comuniquemos a las autoridades la información recibida o la conducta que hayamos presenciado. Para saber cuáles son los requisitos que existen en su estado, busquen en Google Child Abuse Reporting, el reporte de abuso sexual de menores, y el nombre de su estado. Para ver estos requisitos a nivel nacional, entren a la próxima página del web, www.childwelfare.gov. También es importante la comunicación con y entre los empleados y supervisores, de tal manera que se cree y se establezca una cultura de comunicación. Los abusadores quieren operar en secreto entre aquellos adultos que ignoran las conductas de cultivo. También los empleados y voluntarios deben de reconocer tales conductas de cultivo y comunicar lo que han visto a otros empleados adultos y a los supervisores. Cualquier sospecha de abuso, conducta sospechosa o desobediencia a las reglas establecidas debe ser inmediatamente reportada a los supervisores. La intención no es crear un ambiente de acoso. La intención es abrir las líneas de comunicación de tal manera que los supervisores tengan una imagen clara de las conductas que se están llevando a cabo dentro del programa que supervisan, para que de esta manera el riesgo de abuso sea reconocido antes que un menor sea hecho una víctima. Asegúrese de entender que la responsabilidad de reportar está descrita en las reglas y procedimientos de su organización y que por lo tanto se deben de cumplir esos requisitos. Ahora ustedes han terminado el entrenamiento para la prevención del abuso sexual. Si usted está viendo este entrenamiento a través del internet, en un momento más se le indicará que tome una pequeña prueba. Allí termina este tiempo de capacitación juntos, amados. Este era el material que yo quería compartir con ustedes. Yo lo recibí en Argentina y
y quería como directora de MIED, como coordinadora nacional de este ministerio, hacerlo llegar hasta ustedes, ¿sí? Y que lo recibieran, que lo tuvieran, que lo hicieran parte de sus hogares y de sus iglesias, de las iglesias a las que pertenecen. Porque finalmente la iglesia es la sumatoria de todos nuestros hogares y si los hogares están sanos, la iglesia está sana. No sé si haya algo más o terminamos aquí, ¿verdad? Porque ya no tengo nada más que decirles. Pastora, aquí me están preguntando algunas personas que si hay la posibilidad de que su merced pueda compartir su correo electrónico para Sí, generar algún tipo de ayuda sí, o algo más para trabajar como coordinadora de MIER y aún aprovechando tu profesión como psicóloga. sí, por supuesto. Aquí los estoy colocando, pastorayanice@gmail.com. Ese es mi correo, en lo que les pueda colaborar, servir, con mucho gusto, amados, estoy para hacerlo, ¿sí? Vendrán otras capacitaciones, queremos trabajar basados en dificultades, en falencias, fortalecer las áreas fuertes y trabajar en las áreas que no sean tan fuertes en cada distrito. Ya estamos consolidando ese equipo de trabajo, hay varias hermanas muy valiosas que están allí ya y bueno, vamos a empezar a trabajar sobre, como les digo, las debilidades que podamos tener a nivel de distrito. ¿Hay directrices de parte del ICBF? Sí, el ICBF direcciona esto hacia las comisarías de familia, mi hermano Manuel Villegas. Ese es el primer paso que se debe dar. De hecho, en las comisarías de familia hay inspección de policía y hay oficina de ICBF. En todas las comisarías de familia usted encuentra la oficina de la comisaría de familia con el comisario o la comisaria allí y el trabajador social, el psicólogo, el abogado, todo el equipo. Encuentra una oficina de policía y encuentra una oficina o un espacio allí para ICBF. Ellos están allí trabajando, todos están dentro de la misma cobertura llamada comisaría de familia, pero esa es la directriz, esa es la ruta, ese es el primer paso que hay que dar. Bueno, Pastora Yenice, muchísimas gracias por A su tiempo, ustedes. por su disposición a estar hoy con nosotros para estar avanzando en un tema tan importante. Con la Pastora Yenice estamos trabajando también en un tema y es el de trabajar a través de las coordinadoras distritales de ministerio para que asimismo todo esto que estamos hablando en un taller nacional pueda llegar a la iglesia local, que es donde nos interesa que todo esto se reproduzca de una manera natural y es donde definitivamente enfrentamos este tipo de problemáticas, ¿no? Tanto por lo que nos enteramos como pastores, pero también por lo que tenemos que prevenir en torno al ministerio de niños, al ministerio de preadolescentes de nuestras respectivas iglesias. Así que, Pastora Yenitze, muchísimas gracias por esta valiosa información. Muchísimas gracias por ayudarnos con un tema tan importante y tan relevante. La pastora Yenitze también ha estado muy dispuesta a servir en los distritos, así que si como superintendentes necesitamos de ella, ella ha estado muy dispuesta a servir en su rol de coordinadora nacional de este ministerio y estoy seguro que vamos a hacer un excelente trabajo para seguir adelante con esta prevención, que es algo que nos incumbe absolutamente a todos. Así es, amado, la iglesia es usted. Donde usted esté, está presente la iglesia del Nazareno. Mira, aquí estoy en el templo porque hoy casualmente hubo una tormenta muy fuerte aquí en Jamundí y en mi casa se fue el internet. Entonces nos vinimos con mi esposo para acá porque aquí tengo y teníamos este compromiso con ustedes. Pero este es un local, este es un lugar vacío, tengo hasta eco. Lo que hace que este lugar sea iglesia es que mañana las familias estén aquí con sus hijos, con sus esposos, con sus grupos pequeños, adorando al Señor, porque donde sea que usted esté es la iglesia del Nazareno. Tiene esa envergadura espiritual, tiene como ese vestido espiritual tan lindo que el Señor nos ha dado,
Así que hagamos de nuestros hogares santuarios donde el Señor se manifieste, donde no haya inmoralidad sexual, donde no hayan pecados ocultos, donde no haya temor de denunciar. Del Señor es la verdad y Él nos ha hecho personas esforzadas y valientes. Así que sirvamos, sigamos, avancemos y reflexionemos. Que Dios les bendiga, les guarde y gracias por escucharme y por sacar de su apretado tiempo para esta capacitación. Hasta Bueno, la próxima. vamos a hacer algo y es para terminar esta reunión. Yo le quiero invitar a que no se desconecte, que prenda su cámara y podamos sacar unas foticos de recuerdo de ese tiempo tan especial. En medio de tantas cosas, como decía la pastora, yo también estaba en otro compromiso con los matrimonios y aquí estamos nuevamente con ustedes. Así que yo le voy a invitar a que prenda su cámara y haga la mejor pose usted para modelar en la página de la Iglesia de Nazareno en Colombia. Mire, ya todas se pusieron, dije foto y se rieron todas, hola. Qué bonito, sé que aquí hay iglesias que están hoy en su templo con su gente. Qué bonito este esfuerzo, porque sé que hay varias iglesias aquí reunidas, donde se reunieron como iglesia, por ejemplo, en Jericó. Aquí estoy viendo a 3 hermanas allá sentaditas, las bendigo en el nombre del Señor. Y entonces, por favor, todo el mundo va a dar su mejor sonrisita, por favor, que vamos a tomar estas foticos en varios pantallazos, porque tenemos varias pantallas por la cantidad de personas. Así que va la primera, así. Todos rían porque yo no sé en qué pantalla salga usted. Yo le digo cuando deje de reír, por favor. Va, 1, 2, 3. Voy a sacar la siguiente pantalla. Mira, aquí estoy viendo a mi hermana Elizabeth de Manizales con una sonrisa de oreja a oreja. Así que todos vamos, por favor, a orar, a estar allí. Pero me quito aquí unas manitos para que puedan tomar la foto y no tape a nadie. Listo, aquí va la segunda. 1, 2 y 3. Vamos para la tercera, tercer pantallazo. Mira, aquí tengo la hermana Luz Marina Escobar que se ríe, Iglesia de Montebello. Mire, Iglesia Pastores Rodrigo y Gladys, qué bendición poderlos ver. Ahí veo a Jonathan, un abrazo, Jonathan. Con su esposita, me imagino, ¿cierto? ¿No? Perdón, hermano, falló el discernimiento. Ya lo casó, pastor. No, él ya es casado, él ya es casado. Ay, no. Perdóneme, me equivoqué. Aquí estoy viendo a mi hermana Elizabeth Ortiz, a la hermana Rosa, Ana Lilia Grisales. Bien. Es la hermanita, es Daniela. Qué bueno, aquí les voy a sacar otra foto a este pantallazo. Qué bonito es poderles ver de verdad. Qué lindo es poder haber compartido, que usted haya sacado tiempo en este día para estos 2 días de esta jornada de capacitación. No es fácil porque creo yo que todos ustedes hoy como pastores están allí trabajando en las reuniones para mañana, en los respectivos ministerios que trabajan los sábados, pero es una bendición para la Iglesia de Nazareno en Colombia contar con usted, contar con su disposición y saber que usted se capacitó para recibir estas herramientas. Creo que el trabajo unido de los 7 distritos en Colombia nos va a ayudar a trabajar y hacer una iglesia del Nazareno fuerte, pero ante todo saludable. Que Dios libre nuestras familias y nuestras congregaciones de escándalos en esta área. Y mis amados pastores, que Dios nos dé la valentía, porque muchas veces nosotros nos enteramos de muchas cosas, pero como decía la pastora Yenitze, por evitar problemas o por lo que sea, callamos. Y si callamos, nos hacemos cómplices. Así que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría. Quiero orar por ustedes para terminar en esta noche y queremos aminorar. Por favor, acompáñenme a orar por la pastora Yenitze en esta hora para que el Señor la bendiga a ella, a su esposo, su familia y su ministerio. Así que oremos, por favor. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa noche en la cual nos has permitido, Señor, estar, Señor, en esta capacitación. Gracias te damos por la vida de la pastora Yenitze, Señor, en el nombre de Jesús y bajo la autoridad que tú nos has dado, la bendecimos en esta noche, Señor. Pedimos que tu mano, Dios, sea sobre ella. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu mano sea sobre su matrimonio, sobre su hija, Señor, que está fuera de casa en este momento, Señor, está allí estudiando en los Estados Unidos, Señor, guárdala, protégela, provéele, Señor, y que tanto la pastora Yenitze como el pastor William puedan seguir viendo los frutos de su ministerio aquí en Colombia, Señor, y en cada distrito. Suple toda necesidad o petición de su corazón, te lo pido en el nombre de Jesús.
También, Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a cada participante, cada hombre, mujer, que priorizó este tiempo, Señor, para ser capacitado, amado Dios. Sé tú dando Se fue el sonido, Pastor Juan Carlos. en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Ayúdanos, danos la sabiduría, danos la fuerza, Padre, y que mañana todos nosotros en nuestras respectivas iglesias podamos ver tu gloria y tu favor, bendito Dios. Y que en esta Semana Santa nos permita descansar, pero también reflexionar, Señor, en nuestra relación contigo. Te lo pedimos, Padre, y en el nombre de Jesús bendecimos la iglesia de Nazareno en Colombia, Señor. Muchas, pero muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Muchas gracias, que Dios me la bendiga. Amén. Gloria Dios a les Dios. bendiga. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones.